El exministro de Salud, Óscar Ugarte, está con nosotros. Doctor Ugarte, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de cuando conversamos en la rotativa hoy, a esta hora han pasado muchas cosas, y es que en el país la crisis escala por hora, si acaso por media hora o por minuto. ¿Qué significa en términos prácticos que este equipo de alto nivel haya renunciado? Es muy grave. Y creo que lo conversamos efectivamente al mediodía de las consecuencias que podría tener esta designación del doctor Condori, ¿no? Y uno de los efectos que temíamos ya se está produciendo, es decir, genera desconfianza. Mire, el equipo la comisión de alto nivel, nosotros le decíamos es el comité de ética. Yeah. Su nombre formal es la comisión de alto nivel. Pero ese era un equipo que, dicho sea de paso, ad honorem, estrictamente profesionales externos al Ministerio de Salud, que ejercen diversas funciones. La doctora Garacochea es una excelente pediatra, muy reconocida, y los otros miembros, cada quien en su especialidad lo es también. Entonces, cuando han sido convocados, es por tener un denominador común: formación en bioética. Claro. Y esto era una cosa necesaria en un proceso de vacunación donde en condiciones normales pues no es tan importante, pero en condiciones donde la enfermedad es mortal y la vacuna es la protección, y tenemos en el inicio escasez de vacunas y tenemos toda la población a vacunar, los criterios a quién vacuna primero competen a una definición ética, moral. Y es por eso que no queríamos que sea decisión política, ni del ministro de Salud, ni del presidente, ni la premier en ese entonces. Y convocamos a ellos y han cumplido, mire, con una precisión y una solvencia que ojalá, y habrá que consultar con ellos, puedan publicarse sus dictámenes. Es importante el ángulo que usted le está dando, y además recordándonos que esto parte de la ética, porque claro, un comité que se le llama de ética, digamos, en el Ministerio de Salud, ¿no? Y que prima la ética porque hay un sentido humano, hay un sentido de salvar vidas, de dar las dosis adecuadas, porque no está jugando con la vida de la gente. Que venga un ministro con un frasco de agüita y que venga con un título que no es... O sea, esto es en términos, ¿no? Haciendo paralelos con el derecho o los documentos. Esto es un ministro de Azángaro, pues, ¿no? Que venga así, claro, cualquiera desanima y desmoraliza. Además, mire, como digo, ojalá se pueda reproducir y publicar los informes que eran casi como dictámenes del TC, por decir, ¿no? Del Tribunal Constitucional, que sientan jurisprudencia. Aquí, en el plano de la ética, también lo es. Y ellos informaban con tanta solvencia que mire, el presidente de la República quería estar presente. Y la mayoría de las reuniones que hemos tenido, porque ellos se reunían aparte, ¿no? Y decidían, etc. Pero cuando se reunían con las autoridades, no era solo con el ministro de Salud o el viceministro de Salud Pública, que también estábamos, por supuesto, presentes. Nos reuníamos en Palacio con el presidente y presencia de la premier también, porque los conceptos que se han desarrollado son muy valiosos. Además, era importantísimo en un momento, cuando arrancamos la vacunación, lo has mencionado, Jaime, había una crisis de desconfianza total en el Estado. Después del vacunagate, y casi la mitad de la población no quería vacunarse, ¿cómo decidíamos por qué camino? Más aún, el plan de vacunación que nos habían dejado las anteriores autoridades ponían a los adultos mayores en un segundo momento, ¿no?
se recordará. Con Vizcarra, sí, claro. Exactamente. Esta comisión obviamente hizo entender lo que era muy fácil de entender. Oye, aquí está la población más vulnerable, son los adultos mayores. Tienen que empezar conjuntamente con los que están en primera línea, personas de salud, policías, etcétera. Fue esta comisión la que reformuló ello, ¿no? Fue esta comisión. Con mucha solvencia. Pero luego, no solo, ¿no? Porque tampoco ha sido solo por los grupos etarios, porque ahí más o menos se siguió una coherencia. Pero fue bien importante cuando decidimos empezar a vacunar a las personas con comorbilidades. Claro. Ya el decidir que sea con comorbilidades era una sugerencia fundamental. Claro. Pero hay comorbilidades y comorbilidades. Entonces, ¿por dónde empiezas? Ellos han hecho un trabajo muy fino que nos dieron un derrotero. ¿Qué clase de comorbilidades? Es decir, hay todo un estudio prolijo y minucioso. Así es, por las consecuencias que pueda tener la vacunación o la no vacunación en determinado tipo de comorbilidades. Un trabajo sumamente interesante. Claro. Yo no sé si ya cuando han estado con el doctor Ceballos se reunían en Palacio Gobierno, en el alto nivel. No creo. No, por lo menos no hemos sabido, no se ha conocido. Yo recuerdo que habían incluso algunas presentaciones, ¿no? Se presentaban ahí esos médicos o esos profesionales que estaban en una segunda, en una tercera línea, en alguna actividad pública, ¿no? Porque siempre los ordenan primero a las autoridades, a los ministros, etcétera, pero los que estaban atrás eran ellos. Sí. O a menos que, como ya sabemos que en Palacio, en este gobierno, hay una agenda oculta, puede ser que hayan entrado ahí y no nos hemos enterado, ¿no? Puede ser. Bueno, yo no lo sé, pero creo difícil, ¿no? Pero sí entiendo perfectamente la desconfianza que les inspira la situación actual, ¿no es cierto? Acostumbrados a trabajar con principios muy claros, éticos, además con una capacidad docente impresionante. Por eso yo digo, hay que rescatar todo ese conjunto de reflexiones y recomendaciones que hicieron, con aporte, por supuesto. El presidente Sagasti tenía mucho interés y aportaba, y había un diálogo muy interesante. También la premier, y obviamente quien habla, ¿no? Y el viceministro Rosell. ¿Usted también piensa que la designación de Condori ha sido provocada o motivada por una cuota política más que por salvar vidas o por acabar con la vacunación, por enfrentar la pandemia? Es decir, se ha subordinado la salud pública, se ha subordinado la inmunización de la gente, porque este ministro ayer decía, no todo es COVID, y se ha puesto por encima, ¿cree usted, la cuota política, la repartija? Porque esto es una repartija finalmente. Bueno, una de las primeras declaraciones que yo hice, puede sonar un poco duro, pero yo dije, el MINSA se ha convertido en un botín. Es decir, es parte de un reparto. Y ese reparto era a Perú Libre, digamos, claramente. Y así es. Y así, digamos, se han pronunciado los diferentes actores, ¿no? Uno de los primeros que salió a defender es obviamente el doctor Cerrón, porque es de ese entorno, ¿no es cierto? Y la congresista Portalatino, ahora más temprano, igualmente. Bueno, están en su derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo que están haciendo es ratificar que el criterio de designación es el que menciona Jaime, que es el del reparto político, más que el de cómo mejoramos la gestión en un aspecto que venía caminando bien, porque hubo continuidad de políticas, tanto en la gestión de obtención de vacunas como en la distribución, salvo problemas en los cuales hemos expresado nuestro punto de vista diferente, pero creo que ese es el giro. Y no solo se expresa en que renuncia el viceministro Rosell, renuncia este comité de alto nivel tan importante
y que yo valoro mucho a cada una de las personas y a su trabajo en conjunto, sino que varios otros funcionarios están renunciando también y está circulando por las redes, no necesariamente está saliendo en los datos. Claro, el doctor Quispe, que es uno de los principales asesores del despacho, también ha renunciado. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Es lo que le pregunto a usted. Parálisis del ministerio, lamentablemente. Mientras dure o el recambio o, si se persiste, el ganar la confianza, ¿no? Pero bien difícil. Pero eso toma tiempo. Bien difícil, ¿no? Es difícil, pues. Por eso creo que, claro, el premier ha dicho, esto no es conmigo, ¿no es cierto? El presidente lo está evaluando. Oiga, pero hay una responsabilidad que no es individual, es una responsabilidad colectiva del gobierno, de que una de las áreas de que está trabajando bien no se paralice. Y creo que ese es el reclamo que está haciendo el Colegio Médico, las instituciones científicas, la Academia Nacional de Cirugía se ha pronunciado en el mismo sentido, la Facultad de Medicina San Fernando se ha pronunciado en el mismo sentido. Sí. O sea, no es un problema de personajes políticos que quieren un juego, no. Es la academia, es la institucionalidad. Es triste porque la sociedad civil en su mejor sentido, ¿no? Es la salud pública. Y además, no me he olvidado del doctor Rosell. El doctor Rosell ha renunciado y él fue su viceministro, ¿no? Sí, claro. Y sirvió como transición y quedó, lo cual daba pues una coherencia. Decía, perfecto, esto no se puede detener, esto tiene que seguir para adelante. Las motivaciones del doctor Rosell, supongo, deben haber sido las mismas, ¿no? Son las mismas, sin duda. ¿Usted ha hablado con el doctor Rosell? Sí, claro, nos hemos comunicado. Él ha comunicado su renuncia por las redes, públicamente. Y obviamente, no solo yo, en primer lugar, para reiterarle mi reconocimiento por la labor que él ha desempeñado, sino todos los que lo conocemos, ¿no? Inmediatamente se han pronunciado en solidaridad y expresando, digamos, el pesar que significa la pérdida de ya no tenerlo en la gestión. Veo muy difícil que del entorno del nuevo ministro puedan surgir cuadros con la experiencia, la capacidad, que no solo tienen prestigio en el sector y prestigio nacional, tienen prestigio internacional, son conocidos en diferentes esferas. Entonces, veo muy difícil una recomposición de un equipo coherente de gestión que es el que el MINSA y el país merecen, ¿no? Y que yo confío en que en algún momento se tiene que recomponer. Pero creo que lo que se nos viene por delante es un momento de crisis muy doloroso, ¿no? ¿El presidente Castillo es consciente de lo que ha hecho para usted? Pareciera que no, ¿no? Yo creo que él se mueve en función de otro tipo de criterios y preocupaciones que me imagino que deben estar rondando cómo evitar en el Congreso ya no solo la vacancia, sino empezando por un voto en contra a la hora de pedir el voto favorable de investidura para el nuevo Congreso. Yo creo que ahí está la suma de votos en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces suma partidos a favor, en contra, y creo que esa es su preocupación principal, pero me parece que un estadista tiene que mirar mucho más lejos, ¿no? Claro. Particularmente en la salud. Sí, en una pandemia además, ¿no? O sea, que sus preocupaciones sean otras, es que no está viendo la situación. Entonces, eso se torna aún más grave. Yo tenía una consulta. Hoy el presidente del Consejo de Ministros, cuando es abordado por Canal N, dice, cuando le preguntan por Condori, dice que el presidente va a estudiar el caso, pero que su opinión no sirve. Cuando ustedes coordinaban, ¿la señora Bermúdez tenía, digamos, participación? ¿Su opinión servía o no?
Por supuesto que sí, ¿cómo que no? Entonces no entiendo. No, claro, se lo tengo que preguntar porque el señor Torres ha dicho que su opinión no sirve. El presidente del Consejo de Ministros, como su nombre lo indica, es el presidente de un colectivo, ¿no es cierto? El jefe, pues, de gabinete, ¿no? Es el jefe de gabinete, es el coordinador, es el articulador. Yo tengo alguna experiencia porque también he sido ministro en otros periodos y en todos los partidos que tienen experiencia de gobierno y sentido común, sobre todo, el presidente del Consejo de Ministros es un articulador y es un nexo con el presidente y un facilitador en los temas que siempre surgen muy polémicos, de mucha discusión. Entonces, nadie puede ponerse de costado, menos, creo yo, el Premier, ¿no? El doctor Oscar Ugarte ha sido ministro de Salud y ha tenido la gentileza de atendernos esta noche. Gracias, doctor Ugarte, por esta entrevista. Muchas gracias, Jaime. Que tenga usted muy buenas noches. Igualmente. Bueno, muy triste, ¿no? Muy triste que haya salido todo este equipo valioso. Desde aquí saludamos el trabajo que han hecho y si acaso algo bueno poder decirles es que en nombre de mucha gente, que estoy seguro que lo siente así, sin temor a equivocarme, les estamos muy agradecidos por lo que han hecho. Porque lo que han hecho ha sido sentar las bases, ¿no?, de la nada, sentar bases para que esta vacunación finalmente haya llegado a donde ha llegado.